Hola, buenas tardes, Sofía. Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Sofía. Ambos esta tarde hemos padecido los, los siniestros de esta tecnología. Le comentaba ahora fuera de micro que nosotros estamos hechos para los cacharros antiguos, pero estamos condenados a entendernos con la tecnología moderna. Es así. Entonces, bueno, qué mejor ejemplo. Estamos abriendo la veda de entrevistas con ella y espero que no se note mucho. En cualquier caso, bueno, Sofía, vamos directamente a los cuestionarios y bueno, os invito a que conozcáis de su mano, mejor dicho, de su propia voz, las excelencias de Albalá, de un proyecto arqueológico interesantísimo. Creo que os fascinará tanto como a nosotros. Bueno, en primer lugar, creo que es lo que procede, mmm, cómo, cuándo, por qué, dónde comienza esa relación de Sofía Gilós y su equipo con Albalá. Vale, Roberto, oye, son muchas preguntas, entonces voy a intentar ordenar un poco las ideas, aunque como bien dices, pues tampoco soy profesional y me va a costar hablar así delante de una pantalla, pero bueno, lo intento. ¿Cómo, por qué, dónde? Entonces, para contarte un poco la cosa, el proyecto empezó simplemente por casualidad. Es decir, por la confluencia de intereses diversos que fueron lo siguiente. Por una parte, la alcaldesa de Romagordo tenía muchísimo interés, es que cabe un yacimiento medieval que se llama el Balat, que se encuentra hoy en día en su término municipal y estaba buscando a alguien. Y realmente, pues yo la conocía desde hace unos años. Por otra parte, pues daba la casualidad que yo había vuelto a Extremadura desde hacía muy poco y tenía también muchas ganas de montar un nuevo proyecto arqueológico que me permitiera profundizar los resultados de mi tesis doctoral, la tesis iba sobre el movimiento musulmán en una pequeña parte de la provincia de Cáceres, porque correspondía más o menos con el entorno de Trujillo, esta zona Ujú. del valle medio del río Tajo, entonces ya conocía el Balat. Entonces fue esta reunión de hechos que nos llevó pues, a montar el proyecto. A- Al principio pues no fue nada fácil porque realmente pues el yacimiento cuando uno no lo conoce pues no parece lo más quizá interesante. Hay algunos vestigios hoy en día que se ven, que están conservados, Ujú. que son una muralla, tramos de una muralla, pero más allá realmente se conocía muy pocas cosas. Entonces empezamos más bien haciendo un tipo de apuesta. Eh, para entrar un poco más en detalles, si tú me dices, si ves que voy por un camino que no es el que interesa, No, al contrario, estás explicando muy bien, estás contextualizando bien todo lo que es el surgimiento de un proyecto arqueológico. vale, perfecto. Entonces, sí, lo que iba a comentarte es que antes de empezar con el proyecto realmente dicho, pues sí se conocían algunos restos, pero todos Ujú. estaban fuera de la muralla. Y realmente estaban en una zona que hoy en día es la zona inundable del río Tajo, con lo cual los vestigios aparecían o han aparecido como resultado de la erosión de este agua que baja y sube un poco al ritmo del embalse y de cuando abren la compuerta porque hace falta. Entonces, pues empezando por una prospección me di cuenta que sí que fuera había restos bastante interesantes pero muy degradados y que además pues realmente no se podía intervenir de una forma muy interesante, normal, porque si estamos en un embalse complicado. Cuando ya pasamos a la zona intramuros, es cierto, está todo este área que está protegida por la muralla, pues el terreno que se ve realmente es muy uniforme. Entonces eso pues no permitía sospechar si había restos conservados debajo del subsuelo o no. Entonces eso era un problema, la verdad. Cuando montas un proyecto, mejor tener alguna seguridad de encontrar algo, porque si no, pues es como un poco un tiempo perdido. Sí, en efecto, y además es algo que eh, por nuestros responsables actualmente en el equipo de la Dirección General de Patrimonio, conocemos que bueno, Albalás no era desconocido, valga la redundancia, para los vecinos de la zona, que acudían Ujú. a este lugar, bueno, era un espacio recurrente, ¿no? Donde celebrar pues algún tipo de gira, como es una zona de pescadores, no sé, las personas que lo conozcan de primera mano
pues van a saber a qué me refiero. Al estar tan cerquita de la orilla, ha sido una Ujú. zona de trasiego, de tránsito de pescadores y bueno, digamos que desde siempre ha sido conocido. De hecho, hay un capítulo, hace ya algunos años pasó, con la construcción de la nueva autovía, en la cual nuestro responsable nos comentó que lo que era el interior de espacio intramuros de Albalá sirvió como parque de maquinaria Ujú. durante la construcción de la propia autovía, ¿no? Un poco también da la idea de ese desconocimiento o falta de interés, mejor dicho, de las personas por, bueno. Sí, sí, sí. Sí, no, eso realmente es que era falta de conocimiento más que otra cosa, porque si hubieran sabido antes que tenía mucho interés, pues sí, la cosa se hubiera hecho de otra forma. Y es cierto lo que dices, que las personas del entorno, que sean pescadores o la gente que pasaba, porque hay que tomar en cuenta que hasta hace, bueno, ya unas décadas, la antigua carretera nacional pasaba justo al pie del yacimiento, la Cañada Real también pasaba por este tramo de camino, entonces sí que era una zona muy frecuente, ¿cómo se dice? con Frecuentada. mucha, con mucha frecuentación. A ver, voy a buscar haciendo Muy trampas. frecuentada, sí, sí, sí te hemos Sí, entendido, Sofía. sí, sí. Y simplemente, pues sí, después si haces un poco de búsqueda en la documentación antigua, de bajo medieval, moderna, hasta el siglo XVIII, XIX, pues sí, se comenta y se menciona siempre las ruinas de que a veces se llamaban pues Villa Vieja. En lugar de Albalat, Ujú. pues la Villa Vieja, vale, una cosa que estaba ahí de antiguo. Se conocía cuando la guerra napoleónica se instala, eso es muy interesante, se instala justo al lado en un cerro más alto que Albalat, porque Albalat no tiene ninguna visibilidad. Se instala en lo alto de este cerro una pequeña fortaleza que ocupan los franceses, reaprovechando además una ermita antigua, bajo medieval. Y hay de esta época de la guerra, pues nos ha llegado hasta nosotros pues unos planos del entorno. Y sí que además conocían muy bien Albalat porque lo ponen en el plano, aparece la muralla y lo ponen, ya no me acuerdo muy bien lo que se menciona, pero como yacimiento antiguo. Y entonces sí, siempre pasa que yo creo que como estaba tan a mano y tan cerca y la gente pues veía la muralla, pero no había nada más que una muralla bastante degradada, pues tampoco llamaba tanto la atención, la verdad, y es bastante normal también. Sofía, como también nuestros oyentes podrán comprobar tu conocimiento sobre la historiografía de Albalá, pues es enciclopédico. Y si quieres, para no perdernos entre tantísimos datos, que sin duda es de interés para todos, si te parece, vamos a una pregunta que yo creo que es esclarecedora y que va a abrir un poco también la mente de aquellos que no conocen Albalá. En ese Ujú. sentido, campaña tras campaña de excavación, nos estáis demostrando que Albalá posee una importancia arqueológica excepcional en el panorama de la Edad Media española. En ese sentido, resumiendo, ¿cuáles podrían ser las claves arqueológicas que explican el surgimiento, desarrollo y declive de esta población a las orillas del río Tajo? Sí, 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 eso es una pregunta muy importante porque realmente cuando, bien como estaba explicando antes, cuando ves los vestigios, pues tampoco parece gran cosa. Pero en su momento, como dices, pues sí, Albalá tuvo muchísima importancia por una razón bastante simple que hemos olvidado hoy en día, que era la vía de comunicación. Albalat estaba, como hoy en día, ubicada pues, en la orilla del río Tajo, sin el embalse, es decir, el cauce estaba más pequeño, con agua bastante más rápidas probablemente, pero también en este sitio había un paso, es decir, había un vado que permitía atravesar el río y conectar lo que era pues, la zona norte del Tajo, pero norte Ujú. permite ir quizá no hacia el norte, no hacia la sierra, sino más bien pues, hacia Talavera, Toledo y todo el interior de Castilla-La Mancha. Y pasando al sur, pues pasando después el puerto de Mirabete, enlazas directamente con la tierra de Trujillo, Mérida, Badajoz, donde se encontraban los centros de población más gordos y más potentes de la época. Pero si tú tienes un sitio ubicado en un vado, quiere decir que controla tanto de un punto de vista militar, que eso sí que es muy importante, pero no es el único aspecto. Si tienes este paso, pues pasa gente.
vas a un comerciante, vas a ofrecer servicio, te van a liar mercancía. Entonces, pues un yacimiento está en un punto tan estratégico desde el punto de vista de la comunicación, es un yacimiento que se va a enriquecer y que tuvo su importancia en la época. Y por eso también explica también porque fue un objeto así estratégico entre lo que eran los musulmanes y después a partir de cierto periodo los cristianos que intentan y que conquistan las tierras. Y entonces para ellos era muy importante poder dominar y controlar este enclave. Bien, entonces digamos que el dominio del vado, las vías de comunicación, el tránsito, el trasiego Sí. del comercio, digamos que se revela como el papel importante, la de importancia capital para entender también Albalá, su ubicación y desde luego el papel que luego juega a lo largo de su historia. Exacto, lo has dicho mucho mejor que yo, exactamente eso. No, Sí, ya sabes, con ánimo siempre de resumir, como siempre decimos que este programa va a estar dirigido, yo creemos que al gran público, pues le damos eso, una pildorita en resumen y está bien. No obstante, avanzando un poco, Sofía nos va a seguir hablando sobre Albalá, sobre las campañas, pero en ese sentido, también me gustaría preguntarte sobre el papel que han tenido algunas instituciones públicas, privadas, en el que año tras año pues Albalaz pueda ser intervenido, se pueda seguir conociendo poco a poco. Empezamos, si quieres, con las privadas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Romangordo y el Parque ujú. Nacional de Monfragüe han estado presentes, al menos en las últimas campañas, se han hecho su aportación, me consta. En ese sentido, tú nos puedes corregir. Sí, 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 sí. A ver, pues como se comentó antes, el ayuntamiento realmente nos está apoyando y respaldando desde el principio. Es decir, sin ellos la verdad que hubiera sido mucho más difícil porque lo que hace el ayuntamiento desde el principio es que nos ofrece un alojamiento gratis Ujú. para todos los voluntarios que vienen a la excavación. Y eso, la verdad, esta parte logística, que es siempre un peso muy gordo en las excavaciones, pues está resuelto para un mes. Después, hoy en día, pues a lo mejor un mes de excavación se queda como muy corto, pero bueno, tenemos esta base y lo agradezco mucho al Ayuntamiento de Román y aparte de alojamiento, pues poco a poco el ayuntamiento sí nos da cierta cantidad de dinero que poco a lo largo de estos años además va aumentando. Entonces yo estoy muy agradecida. Después en otras instituciones, pues sí, comentabas el Parque Nacional de Monfragüe, que, ay, lo siento, se va a oír. No, no, no pasa absolutamente Vale, nada. vale, perfecto. Si no, me haces repetir y ya no pasa nada. No te preocupes. Entonces, por otra parte, también está el Parque Nacional Monfragüe, que también nos ha dado ya una cantidad de dinero más importante, pero nunca fue como mecenazgo. Es que un parque nacional no puede permitirse hacerlo de esta forma, con lo cual siempre nos hemos presentado a unas convocatorias públicas a la cual digo yo entre comillas, podía acceder como asociación sin ánimo de lucro. Entonces presentó un proyecto al parque que estaba realmente muy interesado por lo que estamos haciendo, pues hemos conseguido este apoyo. También te comento que desgraciadamente este año esta convocatoria no ha salido, con lo cual hemos perdido pues este apoyo económico que era muy importante para nosotros. Pero bueno, después siempre podemos buscar otras fuentes. Y yo creo que tanto para el ayuntamiento que para el parque, que son pues las instituciones locales, cercanas, es muy interesante pues, poder decir y explicar que respaldan este tipo de proyecto arqueológico, porque para ellos los datos que se obtienen de todos tipos de niveles, a lo mejor pues el parque, los restos pues le interesa, pero lo que a lo mejor se puede vender más para el parque es toda la parte de estudios especializados que estamos haciendo y que nos permite restituir poco a poco la imagen del entorno natural, es decir, la fauna que había, lo que se cazaba, las plantas, la vegetación, reconstruir un poco este paisaje que forma parte del Parque Nacional Monfragüe. Precisamente ahora volveremos de nuevo a dar un salto a todos los que son esos estudios especializados de analíticas que se están llevando a cabo en el yacimiento a cargo de varios especialistas. Antes, sin embargo, ya que hemos hablado de las instituciones públicas que cualquier investigador que se precie saben
que su importancia, que estén ahí detrás apoyando, es de importancia capital. Vamos a hablar también un poco de las privadas. En ese sentido tenemos como principal referente la central nuclear de Almaraz, la cercana central nuclear de Almaraz, o la fundación, y esto lo tengo que leer con mucho detenimiento, Fundación Max van Berchem, que también ha contribuido de manera, yo creo que bastante decidida, ¿no?, en las últimas campañas a financiar Albalá. Sí, sí, totalmente cierto. Pues lo mismo, tenemos ahí sí mecenazgo porque la central nuclear de Almaraz se ha prestado y se sigue prestando a ofrecernos un pequeño apoyo económico. Y la verdad que lo mismo, pues lo intenté porque están al lado, estamos además dentro de la zona de influencia y de impacto de la central, entonces pues no costaba nada, nada probar y la verdad que la gente que está ahí le pareció interesante el proyecto y forma parte, pues imagino, de este conjunto de actividades culturales que tienen que promover también, ¿no? Sí, Sí, disculpa, Sofi, puedes no, continuar. Puedes continuar. Yo no. simplemente iba a traer un poco, hablando de la central nuclear, como la campaña anterior, tuvimos la suerte de acercarnos a echar una visita en el yacimiento cuando estabas excavando. Nos contabas esa anécdota relacionada con el vuelo de drones, que como Sí. sabes, en los últimos tiempos, de aquí a un tiempo, pues en este caso ha salido un nuevo decreto, un poco intentando regular, o va a salir, está en ciernes, intentando regular un poco su uso en lugares, y en este caso también afecta a los yacimientos. Nos contabas que, que en este caso los responsables de la central nuclear habían prohibido taxativamente el vuelo de drones, en este caso los aparatos son helicópteros, para quien no conozca, helicópteros, aviones no tripulados, que se utilizan para fotografiar los yacimientos desde la altura, con una vista cenital, ortogonal. La central nuclear, pues por cuestiones de seguridad, había prohibido totalmente su uso. Era muy gracioso porque el ver cómo intentabais volar un día sin viento la cometa era complicado. Menos mal que sois auténticos expertos en eso, ¿eh? Sí, no, nunca hemos tenido suerte con la cometa, la verdad es que... Y lo que mencionas así pues de esta anécdota que pasó realmente un poco más compleja porque la central sí se prestaba, pero fueron las autoridades de la zona de Almaraz bueno, sí, de Almaraz, que no quisieron, pero la central no. La central estaba totalmente de acuerdo. Entonces, este año, sí, pero bueno, no voy a entrar en detalle porque a lo mejor son cosas un poco técnicas. No, sin problema, era solo quedarnos en la anécdota. Ahora que también está Sí, muy de moda con el sí, tema sí, de el uso pero de drones, es o sea, que se está cierto. generalizando para documentación en trabajos arqueológicos, Sí, y bueno, parece que ahora también el gobierno ha decidido sumarse un poco al carro en este caso para regular su uso. Pero bueno, sí. aquí qué duda cabe que yo creo que, y ya lo abordaremos cuando hablemos con otros de los entrevistados, con Javier, que su uso pues realmente está llamado a convertirse en algo muy habitual, cotidiano en arqueología. Y ahora, cambiando de tema, y como te decía, vamos a volver de nuevo a hablar sobre esas personas que acuden años tras años al yacimiento, que más que profesionales también podemos decir que son verdaderos amigos, ¿verdad? Porque desde una charla que mantuvimos contigo la primera vez que fuimos a Albalá, me decías que gracias a esos lazos de amistad, de compañerismo que habías trabado a lo largo de años en tus estancias aquí en España, en Francia, pues te habían nutrido un gran grupo de especialistas que de manera altruista se acercaban a hacer trabajos sobre, en este caso, análisis de pólenes, antracología, zooarqueología. Yo siempre reivindico en este caso los lazos de amistad, los recursos humanos de un proyecto como la base sobre la que se sustenta cualquier proyecto que tenga como último destino el estudio social de las comunidades humanas del pasado, ¿verdad? Sí, 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 no. De nuevo, pues tienes toda la razón. Es que valoro muchísimo el aspecto humano del proyecto. Entonces, pues sí, es cierto, como has explicado, que intentó montar, porque todavía está creciendo, pues este equipo científico. Es decir, pues la verdad que he partido de gente que conocía, otros que no conocía, pero pues me habían dado el contacto y también pues, debo decir que tengo muchísima buena suerte con estas personas porque son todas pues, científicos muy buenos, pero también muy majos, muy amables, siempre disponibles y podemos tener este intercambio de información, de datos, de preguntas que es tan importante para poder avanzar y plantearse nuevas preguntas y problemáticas, ¿no? En un proyecto. Y
Y lo que decías, pues sí, muchos han empezado de forma totalmente altruista, pero también entiendo que a lo largo del paso del año mucha gente pues que son autónomos en España, que hoy en día pues encuentran ciertos problemas a la hora de, pues, de trabajar porque la situación es tal como está. Pues también parte de mi trabajo es buscar presupuesto para poder pagarles algo. Es decir, yo entiendo que la amistad está bien, pero no puedo también aprovechar demasiado a esta gente. Es que la amistad, por desgracia, no da de comer, da otras muchas cosas, Sí, pero sí. en este caso no da de comer. Sí, sí, sí. Entonces, pues intento mantener este equilibrio. Por ejemplo, si yo traigo a una persona de Francia que es un colega mío que tiene su puesto de trabajo, por supuesto, no vaya a pagar a esta persona, porque eso sería absurdo. Pero un arqueólogo especialista, un arqueólogo español que no tiene trabajo fijo, sí ya tengo que pagarle. Entonces, cuando monto el presupuesto, hoy en día es cierto que no voy a decir una cifra exacta, no tengo idea, pero fácilmente el 70% de mi presupuesto va dirigido a pagar análisis, porque me parece lo correcto. Y después, pues también lo que comentabas como de cómo se puede llevar este proyecto es que la base es una base humana. Eso es imprescindible, ¿no? Es así. Y realmente el proyecto, lo que es la parte arqueológica, pues funciona gracias a algunos amigos, eso sí, debo decirlo también, que os vienen de forma totalmente voluntaria y totalmente altruista y que vienen y se quedan lo que puedan durante las excavaciones para echarme una mano, pero la mayor parte pues, del equipo está compuesto por estudiantes. Entonces ellos sí vienen de forma voluntaria, no cobran porque yo no puedo pagar además a alguien que se está formando, pero yo entiendo que hay intercambio de información, intento que la gente lo pase bien como, como base y lo segundo que salgan con algunas ideas más sobre lo que puede ser tanto la arqueología y la historia medieval de Al-Ándalus y de esta región tan interesante que es Extremadura y también un poco de arqueología, es decir, la parte un poco más técnica, ¿no? Volvamos en este caso sobre la arqueología, ¿vale? Ujú. Hemos estado dando un repaso a cuestiones más heterogéneas que no tienen que ver con el trabajo que ya está desarrollando, como para no extender mucho esta entrevista, que sin duda podría durar horas, horas por ya digo el conocimiento que atesora sobre la propia ciudad. Resúmenos también lo que han sido los principales hallazgos de estas 5 últimas campañas. Sí, a ver, resumen me resulta siempre complicado. Sí. Voy a intentarlo. Vale, pues un resumen. Vale, la primera observación que se puede hacer es que lo que estamos sacando a luz es que en la parte intramuros, pues lo que son los vestigios se corresponden con restos de una pequeña aglomeración. Es decir, estos vestigios tienen todos los rasgos de una pequeña ciudad. Tenemos redes de saneamiento, calles, casas, edificios más complejos, tenemos varios tipos de casa, pero no tenemos solamente espacios que llamamos domésticos, que van a ser casas, sino también que ya estamos descubriendo pues, unas zonas de actividades artesanales y probablemente también de comercio. Para concretar un poco, pues en efecto hemos encontrado lo que sería una reserva, un almacén. De momento también tenemos problemas porque no sabemos si es un almacén de una familia colectiva o si es para vender, con lo cual eso es un poco en las nubes. Pero sí, lo que es totalmente cierto y seguro es que tenemos ya todo un sector de actividades metalúrgicas, es decir, varias, no unas, sino varias fraguas donde se trabajan los metales. El hierro, principalmente, y probablemente, pero ya faltan los análisis, pues probablemente también el cobre o aleaciones de cobre. Y la verdad que eso, pues vale, cuando excavas, estás en una aglomeración, encontrarse casas es lo más natural y común del mundo, es lo normal. Pero ya estamos viendo que en un espacio muy reducido están conviviendo pues, edificios de varias entidades que dirigidas a funciones muy diversas. Y la verdad ya te da una imagen mucho más rica de lo que podía hacer esta Albalat, porque como te comentaba al principio, en esta zona enmurallada
que realmente no se podía sospechar por nada de lo que había debajo de nuestro pie. Entonces, todo lo que está saliendo, de todas formas, en nuevo resulta siempre interesante. Después, el otro aspecto bastante inédito y que tampoco esperaba es la gran riqueza del material arqueológico. Cuando digo riqueza, obviamente no es Es económica. impresionante. Ya. Vamos, fue fuera de toda norma. A mí, perdona que te interrumpa, pero No, no, no. yo que he estado allí contigo a pie de corte, he podido ver tanto los restos estructurales que estáis exhumando, que ya de por sí presentan unas estratigrafías clarísimas Sí, y con un estado de conservación envidiable, sí, desde sí, luego sí. envidiable. Sí, sí, sí. Y el material, pues la verdad, pues no está nada mal, porque sí que estamos encontrando restos, pues vale, muchísima cerámica, que lo normal, es decir, perdona, lo normal es una excavación, pero tenemos también una ventaja muy grande que dices el estado de conservación, porque esta aglomeración, o al menos donde estamos excavando, se abandonó con unas condiciones muy peculiares. Es decir, no es porque la gente ya se harto de vivir o porque se construye una ciudad más grande al lado, no. Es que estamos en un contexto bélico, de guerra. Eso es. Y entonces el yacimiento, la vida en el yacimiento acaba a raíz de un asedio por las tropas cristianas, probablemente pues del rey, a ver si encuentro, del rey Alfonso VI de León y Castilla, con tropas que venían de Salamanca y Ávila, asedian y destruyen el yacimiento. Y entonces, pues sí, la arqueología nos está contando, no todo, porque probablemente pues tendríamos que excavar mucho más y se ha perdido por el paso del tiempo datos, que es lo normal en arqueología, pero sí te hemos puesto contextos de incendios sistemáticos que van a destruir las casas. Tenemos también pues muchísimas puntas de flechas esparcidas por los tejados y derrumbado por las calles. Entonces puedes imaginarte lo que fue todos estos militares con sus arcos tirando flechas, una lluvia de flecha que llega. Es decir, realmente con un poco de imaginación es algo bastante... Algunos escépticos pensarán que estamos No, tirando de no, no, nuestra que va, imaginación. ahí no. Yo mismo que he podido visitar, sí, 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 el método que utiliza Sofi para documentar es tan minucioso que os aseguro que todo esto que dice no son elucubraciones. Yo mismo he podido visitarlo con mi compañero y nos hemos quedado realmente sorprendidos. Y en ese sentido, aunque no hemos podido invitarles por cuestiones de tiempo y de formato, hay unos compañeros que también están interviniendo en verano en el Castillo de Capilla, en la provincia de Badajoz, que si tuviésemos algo de suerte podíamos algún día también traer las entrevistas porque están excavando un contexto muy, muy, muy parecido, desenterrando una historia, un suceso muy puntual fosilizado en esos restos. Y a mí me parece algo bueno, el sueño de tu Sí, arqueólogo, así de simple, el sueño de sí, todo el sí, sí, arqueólogo. es cierto porque además permite un estado de conservación un poco mejor que lo normal. Es decir, todos esos niveles de carbonización hacen que además se conserven muchísimos restos orgánicos que normalmente con el paso del tiempo se pierden. Entonces no estamos viendo únicamente el lado de la guerra, sino de lo que fue la vida cotidiana de estas personas que vivían ahí. Y eso realmente es lo que me interesa de ver todo este conjunto de los aspectos de la vida. Y además, por otra parte, eso no lo había mencionado antes, pero quizá deba incidir ahora en eso, es que este momento bélico así ocurre en un momento, estamos justo en la mitad del siglo XII, pues se corresponde con una etapa de la España, de la península musulmana bastante mal documentada por la arqueología, por muchísimas razones, porque es una etapa corta, entonces cuando por ejemplo excavas en una ciudad es bastante difícil poder discriminar y diferenciar bien esta etapa, ¿no? Cuando tienes pues, una estratigrafía mucho más complicada, donde a lo mejor pues, se ha destruido para reconstruir. Pero aquí justamente por este acontecimiento bélico, la vida se para, acaba. Entonces ya tenemos una imagen de cómo vivía la gente, de, yo qué sé, qué recipiente de cerámica utilizaban, qué comían, qué tipo de ganado de cabaña tenían, eh, qué tipo de madera empleaban para sus construcciones, para el La combustible, esfera lúdica, por lúdico, ejemplo, que también que deja su huella. totalmente. Sí, sí, Curiosísimo. sí. Eh, desde luego el llegar, ver las Mm, soleras donde están grabados los juegos, que también sí, llevamos por aquí,
No sé, me Pues parece sí, la brutal. verdad que sí. Sí, sí, es que no estaban luchando todo el día. La gente vivía, tenía que comer y también pues jugaban. Y sí, y es cierto, pues son todos aspectos que cruzándolo estás como, yo qué sé, haciendo una tela, ¿no? Poco a poco, para reconstruir esta imagen, ¿no? Y entonces pues todo eso que hace que Albalat, pues sí, creo que es un nacimiento de la época de la etapa medieval musulmana de Extremadura que puede ser muy importante. Ujú. Pues, como ya digo, podríamos estar mucho tiempo hablando sobre Albalá, sobre sus hallazgos, eh, los que fueron sus habitantes, pero es momento de que demos otro pasito adelante y ya afrontemos lo que es la recta final de la entrevista. Y en este caso, para finalizar, te voy a preguntar sobre el papel que juega la Ujú. comunidad. Hemos estado hablando sobre los representantes, que son las Sí. instituciones públicas, pero la comunidad en sí. La comunidad es el aglutinante que hace que los proyectos eh, tomen sentido en su espacio y en su tiempo. Eh, Aquí en concreto, en Román Gordo, se creó hace algún tiempo una asociación cultural, la Asociación Ujú. Madina Albalá, que yo creo, y si no corrígeme, se concibe como una especie de plataforma sobre la que canalizar todos esos hallazgos, todas esas investigaciones a la población, hacerlas deglucibles, que le llegue a todo el mundo. Tanto es así que todos los años, independientemente de las actividades que pueda desarrollar esta asociación, vosotros mismos también ideáis fórmulas participativas de socialización en las cuales, bueno, pues invitáis tanto a mayores como a pequeños que se pasen por el yacimiento, que puedan conocer vuestro trabajo a pie de corte, explicándoles todas y cada una de las fases de las que se compone nuestro trabajo, y también incluso haciendo excavaciones experimentales. Yo creo que en ese sentido es también un modelo a seguir, ¿no? Bueno, modelo no sé, pero es cierto que sí, que lo que cuentas, que estamos intentando desarrollar pues este aspecto de divulgación y socialización del trabajo que estamos haciendo. La mejor época para verlo, es cierto, es cuando estamos excavando, que lo que nos resulta más fácil, porque después a lo largo del año pues estamos todos en distintos puntos del Ujú. país o fuera del país, entonces es más complicado. Y por eso también no cuesta, que es tan importante, de poder acoger a toda la persona que esté interesada. Entonces, gracias a la ayuda a través del ayuntamiento, sí es cierto que se organizan muchísimas visitas para la gente del entorno, no únicamente de Román Gordo, sino de los otros pueblos. Ujú. Eso es. También lo que comentabas, estamos trabajando con niños, haciendo pues, al menos una jornada con niños, tipo inicio a la arqueología, haciendo catafalsas para los pequeños, para que entiendan pues, los pasos de cómo vamos excavando, lo que es fotografiar, medir y todo eso. Los grandes, lo mayorcito, pues pueden estar con nosotros siempre bajo la vigilancia de un arqueólogo. Y la verdad que siempre tengo muchísimo éxito. Y por otra parte es cierto que intentamos fuera de estos eventos organizados, pues también recibir bien a la persona que pasean y que pasen a veces por casualidad o no por el yacimiento. Y a mí es cierto que los primeros años pues no tenía quizá... eh, no lo hacía de forma tan espontánea. Cuando veía gente que pasaba por el yacimiento y que no se acercaban por miedo, por timidez o lo que sea a vernos, pues tampoco corría detrás de ellos para decirle, oye, que os acerquéis, que vamos a explicar. Ahora sí que lo hacemos. Intentamos, pues, esta gente que pasan y que no miran desde lejos, intentamos que se acerquen y que nos haga preguntas, todas las preguntas que quieren para entender lo que estamos haciendo, porque si no es cierto que uno que no esté acostumbrado a la arqueología, pues no va a valorar este trabajo. O lo valoran, pero de forma equivocada, creyendo que, por ejemplo, que los voluntarios que están aquí vienen cobrando cosas. Y entonces ya cuando explicas todo lo que es el proyecto y cómo funciona, pues muchas veces hemos visto que la gente se queda bastante sorprendida. Y poco a poco con la gente del pueblo ya, pues como ya son unos años, pues ya nos conocen y es cierto que están ya, se nota que hay mucho más interés que antes, pero muchísimo más. No todo el mundo se va a interesar porque eso es imposible, pero de forma general es muy positivo. Pero es un trabajo
largo no, pero de medio plazo, no es inmediato, eso hay que decirlo. Eso es, Sí, eso es. Y por eso valor, el valor tan importante de que seamos nosotros, si bien la población, porque tenga ciertas reticencias, de ciertos corsés extraños que les mm, impiden acercarse cuando estamos trabajando y sí, preguntar, que seguramente las preguntas las albergan en su interior, pero ya sea por timidez, mm, desconfianza, o no se acerca, porque que seamos nosotros quienes salgamos a su encuentro, no pasa absolutamente nada. Y es por eso, y yo creo que esta pregunta que te hago también sirve un poco para responder a aquellos profesionales, a aquellos compañeros del ramo que aún no se hayan lanzado a implementar este tipo de fórmulas participativas o simplemente a promover acciones que lleven a que los ciudadanos pasen por el ciudadano simplemente a conocerlo, que haya ese clima de entendimiento entre profesionales y vecinos. Eh, Sofía, ¿es posible el desarrollo de un proyecto tan complejo de investigación como el que estás llevando a cabo en Romangordo, con llevar en paralelo al mismo tiempo proyectos de difusión, divulgación y socialización? totalmente, totalmente. Y sé perfectamente que pues somos uno dentro de los muchos proyectos arqueológicos que están haciendo eso. Eso es. Por Sí, suerte sí, son sí, y hay que muchos. hacerlo. Entonces, pues sí, sí, yo creo que de todas formas ya forma parte de nuestro trabajo. Es cierto que no soy una profesional de la comunicación y se está notando ahora mismo. Ninguno de los dos somos Pero bueno, profesionales de la comunicación. pero es cierto que sí, que tenemos que tener y hacer este esfuerzo dirigido hacia la población, cual sea, Eso es. y no sé, sin ningún tipo de perjuicio ni nada. Y Eso es. entonces, pues lo que contaba, pues sí, a través de las visitas, los niños, pero también pues lo que intentamos es hacer poco a poco unos trípticos que editamos que te da para una formación básica, un poco temática sobre lo que estamos haciendo en el yacimiento, para que si alguien tiene un poco más de interés, pueda también obtener un poco más de datos, sobre todo fuera de la temporada de excavación. Y se puede hacer muchísimas cosas. Es decir, realmente creo que para nosotros es más el tiempo que falta que las ideas, francamente. Eso es. Sí, sí, sí. Eso es. Pues la verdad, excelente. Como tú bien dices, es solamente cuestiones de tiempo, de recursos Sí. ligados a ese tiempo, lo que nos impide que estemos todo el año, 365 días, para aquellas profesionales que estamos vinculados a la investigación de un yacimiento en concreto, que estemos pues constantemente bombardeando a la población más cercana o con un rango espacial mucho mayor con ideas, con propuestas, iniciativas que sin duda pues yo creo que van a acabar fraguando en grandes planteamientos como la propia asociación Madinas Albalá. Ya para finalizar, Sofía, y como yo creo que corresponde en estos casos, preguntarte por el futuro. ¿Qué futuro depara a este prometedor Ujú. yacimiento? Pues yo, por mi parte, no sé si me equivoco, pero yo soy bastante positiva. Es decir, este año hemos tenido la muy buena noticia de que el yacimiento ha sido declarado BIC, bien de interés cultural, que eso creo que también muy importante para todos, porque es un reconocimiento del valor histórico de lo que es San Balat. Y poco a poco, como estamos fomentando más interés, pues como una bola de nieve, va creciendo, hace falta tiempo de nuevo, pero creo que sí, que vamos a poder interesar más pues, a otras instituciones, a otros mecenas, y espero que sí, que algún día pues, ya podemos estar excavando mucho más tiempo a lo largo de un año, tener presupuesto para hacer más análisis. Yo creo que sí, que la cosa es lo mismo lo que comentamos antes, de un poco de la difusión. Hace falta ideas y buscar y intentar probar y bueno, si funciona bien, si no funciona, pues ya intentamos otra cosa. Eso es. Y francamente, a pesar de esta época malísima para la arqueología, pues creo que sí, que Albalat va a seguir siendo un proyecto importante. Y eso esperamos todos. Yo le auguro un futuro brillante, desde luego con profesionales de tu talla, con tu equipo, los voluntarios que acuden. Desde luego creo que vamos a tener Albalás para mucho tiempo y nos va a seguir deparando muchísimas sorpresas. Muchísimas gracias, Sofía, por haber estado con nosotros esta tarde desde tu Francia natal. Y bueno, pues muy pronto seguramente nos Seguramente veremos, ¿vale? sí. Pues a ti muchísimas gracias.
Venga, Sofía, un saludo. Buenas Buenas tardes. tardes.